Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. En un rato sí, hablamos con el Pollo Sobrero sobre lo que preocupa a muchos usuarios, el deterioro del servicio de los trenes, el deterioro del servicio ferroviario, si lo están deteriorando a propósito para privatizarlo y también, por supuesto, el paro del jueves próximo. Hasta las 0:30, ya saben, acá rige la Ley de la Selva. Pero vamos a meternos en lo que acaba de ocurrir en Los Ángeles con el presidente de la Nación como protagonista. Claro, esta foto que vas a ver ahora es la foto que publicitó en sus redes sociales. Y esta es en la que me quiero detener. La foto en la cual aparecen también Gerardo Huertain, el embajador argentino en Estados Unidos, y Karina Milei. ¿Por qué me quiero detener en la foto de Karina Milei? Porque fue una de las noticias de este fin de semana lo que encontró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, una sociedad offshore, una sociedad radicada en Estados Unidos, manejada por Karina Milei y por sus padres, Norberto y Alicia, que administró casi 3 millones de dólares en departamentos comprados allí en Miami entre los años 2018 y 2019. Es información muy sensible porque se contradice, se da de bruces con la declaración jurada más austera del gabinete, que es justamente la de la secretaria general de la presidencia. Y plantea varias preguntas incómodas, pero ante todo una central. ¿Alguien pagó la campaña de Javier Milei? ¿Alguien en especial pensando en que la ultraderecha cope esta cabeza de playa y proyecte desde aquí estas ideas al resto de la región y también al mundo? Porque puede ser una sospecha, puede ser una certeza para muchos, pero hay que probarlo. Y esta es una punta de un ovillo interesante para empezar a pensar si eso pudo haber pasado con un empresario local o con un empresario extranjero, como este que se mata de la risa haciendo los pulgares hace un ratito en Los Ángeles junto con nuestro presidente. La compañía era estadounidense, radicada allí, se denominó Alcari Investments LLC, que es la forma de expresar allí el formato de estas empresas que no dan demasiadas explicaciones sobre sus accionistas. Y la denominación Alcari responde al acrónimo de Alicia y Cari, o sea, la mamá de Javier Milei y la hermana, ahora secretaria general de la presidencia. Esto consta en documentos a los que accedió, por ejemplo, Emilia Delfino, del diario AR, donde aparece, reportado por la Organized Crime and Corruption Reporting Project, esta serie de compras en Miami, donde mucha gente de guita argentina deposita su dinero, pero sin declarar. No solamente se da de bruces este hallazgo con la declaración jurada de Karina Milei, sino también con el relato que ha construido el presidente sobre sus orígenes, sobre su familia. La familia, dice la leyenda, dice el relato oficial, es una familia de clase media que empezó en clase media baja, un chofer de colectivo que trabajando las fiestas, porque ese día se quedaba con toda la recaudación, se pudo comprar el colectivo, después se compró otro y otro, se hizo del control de una línea que después le vendió a un pulpo que se llama Dota, que hoy tiene un montón de líneas de colectivos. Claro, hasta ahora eso no era óbice para que Milei dijera: en la pandemia recompusimos relación con padres con los cuales se había dejado de hablar mucho antes y yo decidí hacerme cargo de la manutención de ellos, por eso, entre otras cosas, recompusimos a instancias de Karina. Esto, de vuelta, se contradice completamente con 3 millones de dólares en una cuenta en Miami y al menos 3 departamentos comprados allí entre los años... cuatro propiedades, pasa que no fueron todas al mismo tiempo, pero llegó a comprar 4 propiedades entre los años 2018 y 2019, justo cuando Milei empezaba
su proyección pública hacia lo que luego, en 2021, se convertiría en una banca de diputado nacional. Claro, ese lugar, esa plataforma, sirvió para comprar importantes condominios. Ustedes van a ver ahora las fotos de, por ejemplo, Aria on the Bay, que es uno de los condominios donde estaban estos 4 departamentos que compraron por $2.700.000 en esos años. Ahí está la bahía, ahí están las islas Venice están enfrente, un lugar soñado para muchos argentinos que ven ahí no solo el paraíso playero, sino también la posibilidad de inversiones, ¿no? La posibilidad de hacer una rentabilidad en dólares con inversiones afuera del país que en este caso no tienen ni rastro de haber sido declaradas. El vocero presidencial respondió muy equívocamente a la consulta de estos periodistas de investigación sobre si había declarado o no ante la FIP esto Karina Milei. Por la cantidad de tiempo antes que estaba en su patrimonio, no necesariamente tuvo que haberlo presentado como declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, pero de vuelta, lo que aparecen son un montón de preguntas. Hubo un juicio contra los Milei por falta de pago de una hipoteca que complementó el $1.000.000 líquido que llegó desde acá para comprar estos departamentos, estos condominios. El juicio terminó en una intimación, le iban a ejecutar los departamentos hasta que apareció de repente una suma de unos $2.300.000 producto de la venta de esas propiedades para levantar las hipotecas. Claro, el último departamento ya fue vendido con Milei diputado, después de 2021. Esto terminó de venderse hacia 2022. Y las preguntas son muchas. Primero, ¿por qué lo ocultaron? No era para hacer bandera, pero ¿por qué? Hasta ahora el relato que primó fue el de esa familia esforzada que, laburando en las fiestas, se hacía su camino hacia la clase media acomodada. Alguien que tiene $3 millones, perdón, pero no es de clase media, ¿no? Ya está en otra liga. ¿Por qué dijo que había aceptado hacerse cargo de ellos en la pandemia si ellos 1 año y medio, 2 años antes ya tenían esta guita? ¿O no era de ellos? Porque esa es la pregunta que también surge. ¿Es verdad toda esa historia de autosuperación de su padre o es una tapadera? Porque, francamente, hacen falta respuestas. De vuelta, no es algo concluyente que surja de la investigación, pero hacen falta respuestas, como cuando se subieron el sueldo Milei y todos sus ministros de la noche a la mañana. Y después, bueno, se hizo el enojado el presidente cuando se convirtió en un escándalo nacional. Pero las preguntas son muchas más. ¿Qué rol jugó esta empresa, Dota, que ahora, como digo, monopoliza un montón de líneas de colectivos? ¿Puede haber sido uno de los apoyos? ¿Puede haber venido de afuera de el entramado político, comunicacional, empresarial que, por ejemplo, prohijó la gesta de Donald Trump en las redes? Porque Steve Bannon es un hombre que ha movido mucho dinero en Europa. Y la verdad, la campaña de Milei fue barata en comparación a las campañas de los políticos que lo antecedieron, pero fue una inversión muy cuantiosa en redes sociales, como la que tiene este señor, Elon Musk, la del pajarito. Claro, si alguien financió la candidatura presidencial con el objetivo de obtener luego un régimen como el de incentivo a las grandes inversiones que podría usufructuar este hombre, Elon Musk, todavía es una incógnita. Pero lo que no es una incógnita es de quiénes se está rodeando Milei y qué política exterior está haciendo más vinculada a sus intereses particulares, como referente de esa ultraderecha, que como presidente de los argentinos. Fíjate dónde estuvo hoy el presidente, además de en esta foto con Elon Musk. Dio una conferencia a donde se explayó, a donde abundó largamente sobre el capitalismo, sobre Occidente, sobre la historia de las ideas, sobre el Estado. Hasta el conflicto en Medio Oriente habló de nuevo. Bueno, si te alejás bien, lo que vas a ver es el escritorio. ¿Qué dice el escritorio, el atril, en el cual estaba hablando Javier Milei? Es lo mismo que dice atrás, Milken Institute.
¿Quién es Michael Milken? El que inventó el Milken Institute. Es el hombre que inspiró a Gordon Gekko, al villano de la película Wall Street de los 80. Fue el hombre mejor pago de Wall Street en su momento. Fue condenado por fraude bursátil. Estuvo preso un tiempo. Este hombre que ven aquí. Y luego, después de como 20 años de trajinar tribunales, por supuesto, adobado por sus miles de millones, terminó indultado por Donald Trump. Este hombre entró en una debacle a fines de los años 90, se declaró culpable de 6 cargos de fraude, fue multado con el pago de $600 millones y sentenciado a 10 años de prisión, aunque después fue liberado tras 2 años de pena, antes de ese perdonazo de Donald Trump. Un buen muchacho, Milken. Claro, son las amistades de Milei, lo que rige la política exterior y en este caso el 4º viaje a Estados Unidos que hace el presidente sin agenda oficial. No es que va a la Casa Blanca, que tiene reuniones con los altos funcionarios que le podrían destrabar un crédito, que se vincula con, no sé, grandes empresas que estén pensando concretamente en algún proyecto en Argentina. No, él va con Elon Musk poco por cholulismo, un poco por veneración de estos tecnócratas mesiánicos que, bueno, lo seducen, como Milken. Claro, el prontuario de Milken es muy poco conocido, pero en uno de los viajes anteriores, el que hizo en febrero, el que fue a ver a Donald Trump a una conferencia conservadora que se encontró tras bambalinas, que estuvo 1 minuto y medio nada más con el expresidente norteamericano que quiere volver a hacerlo en noviembre, se gastó casi 40 palos de la nuestra. Porque estos viajes, este fue el primero con el avión presidencial. Estos viajes, aunque no sean con el avión presidencial, insumen dinero público. A aquella cumbre conservadora en la que visitó Trump se fue con una comitiva de 12 personas. Alojamientos, viáticos, cosas. Estuvo 1 minuto y medio. 1 minuto y medio con Trump. Sacaron la cuenta en un portal y esa razón de 400 lucas por segundo que se gastó en esa photo opportunity. Pero, claro, nos estamos peleando, los argentinos, a través de Milei, con los países que más nos compran, con los países que más invierten en Argentina, todo en aras de esta agenda hiperideologizada de un presidente que hizo de la política exterior eso, una proyección de sus propios prejuicios. El ministro de Transporte español desató un pequeño escándalo con una declaración francamente impropia para que la haga un ministro extranjero, que fue esta, escucha. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo, hoy acabó su fosa. Óscar Puente es el ministro de Transporte español que dijo esto que no correspondía. Correspondía a una queja formal, porque un ministro del gobierno español dijo que nuestro presidente consume sustancias. Algo que vos podés pensar, que yo puedo pensar, pero que no corresponde que diga un ministro extranjero. Claro, la queja no vino de Cancillería y fue en un tono que elevó el tono de la disputa hasta niveles estratosféricos. Este es el comunicado que sacó la oficina del presidente el viernes pasado, repudiando estas calumnias e injurias de Puente contra el presidente, pero luego desplegando una cantidad de prejuicios que incluyen toda la plataforma electoral de Vox, la ultraderecha española, para las elecciones del mes que viene. Escucha esto. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción. Ya sentenció prácticamente el gobierno argentino. Dobló la apuesta.
mucho peor que lo que dijo Puente sobre él, es esto que dice Milei sobre el presidente español. Pero sigue. Después dice que las políticas migratorias de Pedro Sánchez ponen en riesgo a las mujeres españolas, reproduciendo un prejuicio de la ultraderecha española que dice que los negros, los árabes, los inmigrantes en España violan mujeres. Esta mañana le preguntaron a Adorni de dónde saca eso el presidente, se lo preguntó una periodista española, mujer. Y le pidió el mail para responderle otro día. Eso hizo Adorni. Fíjate que también dice que está en peligro la unidad del Reino de España porque Pedro Sánchez pactó con separatistas. Es calcado el discurso de Pedro Abascal, de Vox, con quien planea verse Milei dentro de 2 semanas en España, en pleno tramo final de la campaña contra quien gobierna en el país que todavía hoy es el principal inversor en Argentina. Claro, España, Brasil antes, México, con quien también se carajeó, Colombia, y China, por supuesto. La semana pasada, después de una gira, un periplo por China que terminó en un desastre, Diana Mondino desplegó su racismo y dijo que en la base científica, el observatorio del espacio profundo que tiene China en Neuquén, no sabe si había personal militar. Ella dijo que no, que nadie identificó personal militar, pero que son chinos, son todos iguales. Esto lo dijo en París de regreso de China, donde había intentado Santiago Bausili destrabar la renovación del canje de monedas para que China le siga prestando a la Argentina, como le prestó el año pasado para pagar sus importaciones, unos 5.000 millones de dólares. O sea, estas bravuconadas nos van a costar a nosotros por lo menos 5.000 millones de dólares que hay que pagar a partir de junio de importaciones que durante la gestión anterior se pagaron con este canje de monedas. Ya venía mal igual, ¿eh? Nosotros se lo venimos diciendo desde febrero esto. Ya venía mal. Pero después de esto, después de la mojada de oreja que representó entrar al observatorio a instancias de la general Laura Richardson del Comando Sur norteamericano, bueno, es otro cantar. Si a eso le sumás que la semana pasada misma el jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se reunió con la jefa de la oficina de Taiwán en Argentina, que es el enemigo declarado de una China que considera a Taiwán su territorio, bueno, no hay que aclarar demasiado más cómo va a seguir esa relación con nuestro principal comprador, que está dejando de serlo, porque ahora le está empezando a comprar más carne a Brasil y menos a la Argentina. Son cosas que empiezan a poner en crisis a una diplomacia con motosierra, una contradicción total. Por supuesto que podría aprovechar sus amistades Milei para traer inversiones al país, pero insultar a los mayores clientes, a los mayores inversores, a los países vecinos, porque son zurdos, es toda una novedad. Claro, el problema es que los amigos, por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Fíjate, después del encuentro de hoy, Elon Musk sacó este tuit. Hace instantes, hace un ratito. Primero puso gran reunión con el presidente Javier Milei, Elon Musk, y después lo citó y puso recomiendo invertir en Argentina. No había trascendido nada de la reunión anterior de Milei con Musk, que fue a solas, que no tuvo técnicos relacionados con el litio, pero se sabe que Elon Musk quiere el litio argentino para las baterías de sus autos eléctricos Tesla, que además acaban de perder el tope de las ventas de autos eléctricos a nivel mundial a manos de una empresa china, BYD, Beyond Your Dreams, que justamente no va a hacer negocio con Argentina por este clima hostil. Me decían el otro día, en China empieza a verse Argentina como un país no tan amigable. Hace un par de meses nos invitaron al BRICS, los chinos, al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como potencias emergentes del siglo XXI. Bueno, Argentina rechazó el convite, esto molestó allá, pero ahora la situación es mucho más tensa. No es solo Elon Musk que mete un tuit, pero por ahora pocas nueces. Los sectores que más lo apoyan a Javier Milei
Entre ellos, por ejemplo, muchos empresarios del sector agropecuario que tenían expectativas en este cambio, que tenían expectativas en que levante el cepo, en que elimine las retenciones, en que elimine toda intervención del Estado en un mercado que ellos siempre soñaron libre, tampoco están apostando mucho. Mira, estas son las liquidaciones de soja hasta ahora. Lo de arriba es lo proyectado. Esto lo mostró Emanuel Álvarez Agis en una charla que dio para Portafolio Personal la semana pasada. Esta era la estimación que hacían de liquidación de la cosecha a esta altura del año. Y la raya de abajo es lo que están liquidando realmente. En este último mes fue un 20% menos, pero en marzo también había sido menor que lo esperado. Durante abril, que es cierto, tuvo algunas lluvias, tuvo un par de aceiteros, pero sobre todo tuvo muchos productores diciendo esperemos, porque este dólar no nos conviene. El ingreso de camiones con granos al Gran Rosario fue el más bajo desde 2002, con excepción obviamente del año pasado cuando la cosecha había sido un desastre por la sequía. ¿Qué más? Las grandes molineras del margen del Río de la Plata tuvieron que importar soja de Paraguay para mantenerse activas porque justamente los productores argentinos no les entregan sus granos. La importación de soja hasta ahora es récord también y es más del doble que la de un año normal, con la excepción de vuelta del año pasado, en la cual tampoco en la campaña del año pasado alcanzaban los granos locales para mantener activas esas grandes moliendas. Ahora, a esta altura del año pasado, con una cosecha que era la mitad de esta, los productores tenían más granos entregados como proporción del total que los que tienen ahora. Tenían un 8% de la cosecha liquidada con precio fijado y hoy tienen solo el 6%. Algunos escucharon hace un mes al ministro Caputo decir no vamos a devaluar, no va a subir el dólar, no nos van a dar el brazo a torcer, liquiden ya. Algunos hicieron caso, liquidaron, otros esperaron hasta hoy. Y los que esperaron ya saben que cobran un 10% más porque subió la soja por las inundaciones en Brasil. ¿Qué pasará de acá en adelante con todas estas variables? Porque hoy al productor no le conviene ni el tipo de cambio ni el precio de la soja. Está esperando que suba un poquito más para liquidar. Y la presión de Milei y de Caputo vuelve a aparecer para que liquiden. Claro, hay buena relación, hay confraternidad, van a la rural todo el tiempo los funcionarios de Milei, cuando no almuerza Francos ahí, almuerza Cunio Libarona, como hoy, van a conversar distintos funcionarios al edificio nuevo ahí de Palermo al lado de la rural, del lugar donde tiene espacio la exposición rural. Bueno, de hecho, aunque muchos productores simpatizan con Milei, saben que se viene una rural bastante devaluada. Va a estar el Toro campeón, como siempre, pero maquinaria agrícola nada, no se está vendiendo nada. Igual que autos, se está vendiendo la mitad que el año pasado. Stands del Estado, no hay plata. Y había un montón de stands del Estado en la rural, ¿eh? Las provincias no están poniendo stands en la rural de este invierno. Va a ser una lágrima. ¿Por qué no ponen las provincias? Le dicen, si me ve el presidente, si nos vende Nación que ponemos guita en un stand en la rural, nos ahogan más de lo que nos están ahogando. Bueno, no pasa nada. Afinidades ideológicas. Pero claro, de vuelta, contrasta mucho tanto entusiasmo con tan poca liquidación. Uno de los que estuvo la semana pasada en la rural fue Juan Paso, el secretario de Producción, este hombre que tiene cada vez más poder, una especie de número 2 de Toto Caputo. Les dijo, el problema que tenemos es que estamos embarazados del gobierno anterior. Sí, usó esa figura, rarísimo. Pero después uno de sus asesores de Caputo, le dijo a los referentes ruralistas, ustedes tienen que aprender a endeudarse en dólares. Tienen que aprender como sector a aprovechar las ventajas de un sistema financiero que a ustedes les presta en dólares. Un par se miraron, se acordaron de cuando se endeudaron en dólares con Macri y se acordaron también de cuando se endeudaron en dólares en la convertibilidad.
prefieren no recordar demasiado porque ese ciclo terminó con un récord de campos rematados por las hipotecas que no se pudieron cubrir con esos precios de la soja, con ese dólar atrasado. Ecos que vuelven, en este caso, a la macroeconomía. Hay otro caso muy interesante de alguien que, como dicen los yanquis, no pone su billetera donde está su boca. Es el caso de Marcos Galperín, quizás el más fanático de los empresarios mileístas de la Argentina, que le hizo pito catalán al Banco Central, que decidió directamente ignorar una obligación que firmó Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y que dijo, ¿saben qué? Yo no tengo por qué cumplir con esto. Cuando uno paga con una billetera electrónica en un QR de Mercado Pago de Marcos Galperín, si no es Mercado Pago la billetera electrónica que tiene uno, si es Modo, si es Ualá, si es GetNet, si es la de algún banco, cualquiera que sea, uno paga con el QR, pero no lo dejan usar las tarjetas que tenga cargada en esa billetera. De vuelta, salvo que sea Mercado Pago. Si uno vende a través de Mercado Libre, tampoco puede cobrar con otro sistema de cobro que no sea el de Mercado Pago. Por eso, hoy, Modo, que es la principal competidora, le inició una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso anticompetitivo de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores. ¿Por qué debería importarte esto a vos? Bueno, porque un usuario que no puede pagar con la billetera propia, como debió haber empezado a pasar el miércoles pasado, 1 de mayo, y como no pasa, repito, estuve todo el fin de semana pagando para ver qué pasaba con los postnet de Mercado Pago y nada. Solamente te deja pagar debitando de la cuenta que tengas asociada a esa billetera electrónica, pero nada de lo que tengas cargado ahí. ¿Por qué debería importarte? Bueno, porque el consumidor que puede usar sus tarjetas accede a beneficios, a descuentos, a veces a devoluciones. Con alguna tarjeta en determinados comercios te devuelven un 20%, un 30%. Y además porque es la libertad, ¿no? Supuestamente la competencia es lo que le permite al consumidor hacer lo que quiera, pagar con lo que quiera. Además conviene cuando hay inflación del 10% mensual pagar con tarjeta y no en efectivo, o sea, patear el pago para fin de mes. Pero los comercios tampoco pueden cobrar con la empresa que le ofrezca, por ejemplo, mejores comisiones. ¿Viste que hay un montón de lugares donde dicen no acepto Mercado Pago? Bueno, por las comisiones que les cobran a esas personas. Ellos no pueden elegir si quieren vender por Mercado Libre, cobrar con otra billetera. Y eso tiene una forma jurídica que se llama venta atada. Eso está prohibido. Es un comportamiento monopólico en perjuicio de consumidores y competidores. Bueno, el Banco Central ya 2 veces le había dicho a Galperín que tenía que hacer esto. El miércoles pasado tenía que entrar en vigor. Para algunos parece que las leyes no corren. Pero además estuvimos mirando el balance que presentó Mercado Libre ante la Securities and Exchange Commission. Lo miramos con el equipo de investigación económica de la ley de la selva, que compartimos con la gente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de Rosario. Y encontramos esta perlita, mirá. Hace años que Galperín invierte más en Brasil y en México que en Argentina, a pesar de que acá tiene beneficios fiscales, subsidios, que superaron el año pasado los 100 millones de dólares, que en esos otros países no tiene. Pero en Argentina, y esto es lo notable, aplica un margen de ganancia de casi el doble que en esos otros países. 23% es el margen operativo promedio. Ahí tenés, mira, a ver si no te tapo la columna, ahí. Tenés los ingresos netos primero, luego los costos directos en cada uno de los países, luego la ganancia, restando ese costo de los ingresos, y el margen directo en cada país, el margen operativo. Ese margen operativo en Brasil, en el
año terminado el 31 de diciembre de 2023 fue 24,1%. En México fue 20,6%. En Argentina, mirá, 43%. Vos que tenés un comercio, vos que vendés en Mercado Libre, ¿ganás el 43% de lo que te entra? Bueno, capaz sí, qué suerte. En ese caso, lo loco es que además esto viene creciendo. En 2021 fue 34%, en el 2022 fue 40% y en 2023 fue 43%. De todas maneras, no es algo solo aplicable a Galperín ni a los que no liquidan su producción de granos en el campo. Nadie está invirtiendo en la Argentina. Mirá lo que midió Orlando Ferreres, por ejemplo, para el mes de marzo, una caída del 12%, que además se profundiza respecto de lo que venía ya cayendo desde el verano, desde antes de que asumiera Milei, con la agudización de esta crisis económica y la expectativa de que alguien iba a devaluar e iba a deprimir el mercado interno. Porque la apuesta del gobierno hoy es una apuesta por la deflación, que es una apuesta muy riesgosa. Una apuesta que puede terminar en una depresión que ya empieza a insinuarse en muchos sectores y que recién estamos viendo la punta del iceberg. Fíjate, la última semana en alimentos y bebidas efectivamente hubo deflación. Yo te muestro siempre esto. Ay, qué lástima que quedó para arriba la barrita porque es bien vistoso que la última, que tiene el menos, es negativa. Claro, no están acostumbrados acá los que hacen la gráfica que dé para abajo el precio de los alimentos. Pero da menos 1% en la última semana. Ya todas estas últimas semanas, fíjate, salvo una que dio 1,5, habían dado casi nada. ¿Desde cuándo? Desde la 3ª de marzo. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque están comprando la gente 20% menos leche, 30% menos queso crema, 45% menos postrecitos. Y claro, uno va a la farmacia, por ejemplo, y hay 35% de descuento en shampoo, que llegó a costar 4 lucas, ahora cuesta 3. 25% de descuento en talcos, en otras cosas, qué sé yo. Es la paz de los cementerios. Se están frenando los precios en niveles altísimos en comparación con sueldos que se quedaron ahí abajo. Fíjate, esta es la inflación mensual y la interanual, la inflación que incluye todo, también los servicios, que la semana pasada decidieron congelar, decidieron evitar que aumente el gas, por ejemplo, en este mes de mayo, que iba a tener un sablazo tremendo, y evitar aplicar la indexación de la luz, que ya viene aumentando. Pero fíjate, esta es la inflación mensual, no de alimentos y bebidas, todo. Milei festeja estar bajándola de ese 25% que generó la devaluación de Caputo. Pero la está bajando a niveles muy parecidos a los que tenía Massa, cuando le estaba explotando esa papa caliente que él decía que había venido a administrar, con un catastrófico 12% mensual. Bueno, ahora estamos de vuelta en ese catastrófico 11%, y aunque dé, bueno, quedaron mal también los meses, qué pena, aunque dé ese mes, que es el mes de marzo, aunque el siguiente, que es abril, dé debajo del 10%, bueno, vamos a estar ante un proceso de inflación altísima en términos interanuales. Y el tema es que esto que pasó en los últimos meses es muy fuerte para licuar todo lo demás. Por ejemplo, los precios aumentaron ya en lo que va del gobierno de Milei más o menos un 100%. Lo que valía 1.000 ahora vale 2.000. Los sueldos no aumentaron en esa misma cuantía. Y eso es lo que le permitió llegar al famoso superávit fiscal del primer trimestre, que se va a repetir también en abril. ¿Cómo llegó a ese superávit fiscal? Ahorrando en estas cosas. Se lo venimos mostrando, pero acá está agregado para todo el primer trimestre. De todo el primer trimestre se ahorró casi 3 billones en jubilaciones, casi 2 billones en obra pública, casi 1 billón en subsidios a la energía, que no pagó simplemente, pero que se están acumulando como deuda y que va a tener que pagar. Más de 600.000 millones de pesos en salarios, esto es los empleados que perdieron 20% de su poder adquisitivo en estos meses, nada más, los empleados del Estado.
Más de 500.000 millones en transferencias a provincias, que incluye, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, que hay un montón de docentes que no están cobrando porque no los gira la nación. Y casi 500.000 millones de dólares en lo que no llegó a los comedores, por ejemplo, de la gente que pasa hambre, los famosos programas sociales. Claro, esto, la inflación, esta licuadora, permitió generar ese superávit. Pero el efecto es sobre el bolsillo de todos nosotros es demoledor. Y sobre la inversión, como vimos recién, también. Fíjate, cuando salió el billete de 2.000 pesos hace un poquito más de un año, fíjate lo que garpaba. En febrero de 2023 salió. Y fíjate para lo que alcanza hoy. Que se vean las dos, porque es muy impactante el contraste, justamente. Con 2.000 pesos, me corro, con 2.000 pesos hoy no te compras ni 2 leches larga vida. En 2023 te comprabas 11. Con 2.000 pesos hoy, con este mismo billete, te compras medio kilo de yerba. Y en febrero de 2023 te comprabas 2,5 kilos. El 1,5 kilos casi de asado se convirtió en 1/3 de kilo. Porque está a 6 lucas. Por ser bueno, ¿no? Depende de dónde. Lo que antes servía para 3 botellas de vino, ahora alcanza para media. Y los 2 kilos de helado se redujeron a 1/4 kilo. ¿Es todo esto atribuible a Milei? No, para nada. Buena parte es atribuible a Sergio Massa y ese 10% de los salarios que se comió la crisis del año pasado. Pero el grueso es derivado de la mega devaluación de diciembre. Y claro, también se jacta, además del superávit, de las reservas del Banco Central, Milei. Pero también, fíjate lo que encontraron del mate rosarino. Lo que sumó reservas fue un saldo de la balanza comercial positivo por la recesión, que hace que no importemos nada. Fueron esos 11.000 palos de importaciones que no se garparon. Y ahí está explicado casi la totalidad. De lo que restó reservas, fíjate también qué interesante de ver, el grueso es deuda. ¿Por qué? Porque se siguió pagando tanto la deuda a tenedores privados como la deuda a organismos internacionales. Pero además se le atrasaron liquidaciones al contado con liqui, que por el dólar soja que se siguió haciendo, no entraron a las reservas, y eso hizo que se escurrieran 12.000 contra las 17.000, son 5.000, que es más o menos lo que le vamos a tener que dar a los chinos por la burrada racista de nuestra canciller. Perdonen mi francés, pero la verdad que es lo que fue. Decía que el riesgo de una depresión es severo y es lo que pasa con el empleo. Recién hay datos muy preliminares sobre esto, apenas de los primeros 2 meses de Milei, diciembre y enero. Pero fíjate, la motosierra castigó dentro del empleo registrado más a los privados que a los públicos. Y ahí es a donde se va a sentir más en estos próximos meses. En la medida en la que siga sin haber plata para el postrecito, para la carne, para el vino, para los helados, para la ropa, va a seguir pasando como pasa, por ejemplo, en la fábrica de Taverniti, que la semana pasada suspendió a 2.000 de los 5.000 obreros que tiene, la mayor fábrica de jeans del país. Va a seguir pasando como pasa en las fábricas de autos. Hoy se conoció que cayó de vuelta la producción, de vuelta la exportación y de vuelta las ventas al mercado interno de autos. Son una lágrima las terminales. La gran pregunta es quién va a aguantar en ese contexto en el cual el gobierno apuesta por una deflación, los magnates dicen apoyar a Milei pero no apuestan por él, y lo que rige es la más pura ley de la selva. Pollo, gracias por venir a la ley de la selva. Gracias por invitarme. ¿Cómo te va? ¿Están boicoteando a propósito las frecuencias de los trenes, el servicio de los trenes para privatizarlos? ¿Quién, nosotros? No, el gobierno. No, sí, eso es indudable. A ver, nosotros tenemos el mismo presupuesto que el año pasado para mantener las locomotoras. Por ponerte un ejemplo, en la línea de Sarmiento tenés 11 locomotoras paradas por falta de repuesto y lo que se está haciendo es desguazando algunas locomotoras para armar otras. Eso con la reducción de servicio a pesar de los aumentos de las tarifas que ha habido, que rondaron en un 52% ahora,
nosotros tuvimos una reducción del servicio del 40% de los trenes de diésel, 25% eléctrico, pero si vos tomás los de media distancia, por ejemplo a Mercedes, a Lobos, llega al 80%. Hoy mi hermano me peló, subían los trenes, Claro. y la frecuencia en hora pico era media hora en el Mitre Tigre. ¡Media hora! Sí, ahí se agrega el problema que están teniendo muchos problemas técnicos, producto de la falta de inversiones, no es porque los compañeros no estén trabajando, porque los compañeros dan lo mejor de sí. También tuvo hoy muchos problemas en la línea de Roca, que también los mismos problemas técnicos. Ahora, tiene un poco que ver con lo que vos estabas planteando recién, de dónde sale el superávit, ¿no? De dónde sacan la plata para ir haciendo los números ficticios que hoy muestra el gobierno. Bueno, por ejemplo, te están llevando a una reducción de servicio de personal, porque el memorándum que sacó la empresa hace pocos días habla de una reducción de 2 partes de despidos, 3.000 compañeros en los primeros 3 meses y 3.000 más en el segundo semestre, con un gasto de 56.000 millones de pesos para los primeros 3.000, y bueno, para el resto eso lo van a tener que ajustar a la inflación. Entonces, cuando vos decís, bueno, pero a ver, ¿por qué están haciendo todo esto? Porque la gente cada día viaja peor, nunca viajó bien, ahora viaja todavía mucho peor. ¿Por qué hacen? Es muy sencillo, porque lo que están buscando es tratar de reducir al máximo el personal para volver a reestatizar, o lo que es peor, reconcesionar. Reprivatizar, decís. Claro. Para que sepan lo que significa reconcesionar, Sí, es volver a TVA, claro. es volver a la masacre de 11. Bueno, es que hoy volvió a pasar que pasajeros en el subte, que también está aumentando a lo loco, se quedaron atrapados en un túnel. La semana pasada tuvieron que esperar 2 horas Sí. hasta salir. Hoy también pasó de vuelta, creo. Sí, por eso te Sí, digo. La pregunta es, ¿puede haber un accidente de vuelta? ¿Puede haber un siniestro como aquel choque de 51 muertos? Nada es casual en la República Argentina y en la política menos. Nosotros no estamos tan mal como estábamos en ese momento. Acordate que los trenes no frenaban. Pero hechos que son de una importancia muy grande, como tiene que ver con la seguridad. El sistema de frenado automático de trenes, por ejemplo, en el Sarmiento lo instalaron y no lo conectaron porque el sistema de señalización es del año 1923. Entonces, obviamente, ninguno de los dos sistemas se pueden complementar, y producto a eso es que no se pueden conectar. Eso es muy grave, porque si vos tenés un problema con un Motorman, podés llegar a que ese servicio que te frena el tren automáticamente, hoy no está conectado. Claro, claro. Y decime, ¿qué recogen ustedes de los pasajeros? Porque hay siempre diálogo, ¿no? Entre el guarda, el boletero, los pasajeros. Muchos deben haber votado a Milei, así como también muchos de tus compañeros. Muchos trabajadores. Mira, nosotros hoy estuvimos en asamblea. Una cosa medio insólita, ¿no? Entre paréntesis, tiene que ver con la interna nuestra, pero el secretario general de la CAT, Sergio Sacia, convocó asambleas en todo el transporte, y en su ferrocarril no hizo asamblea. El único lugar donde hubo asamblea fue en el Sarmiento, preparando el paro del jueves, ¿no? Que queremos que sea un paro masivo, que sea contundente, que lo va a hacer, a pesar de muchos dirigentes. El diálogo con los trabajadores que votaron a Milei, nosotros no votamos esto, había mucho hartazgo, mucho cansancio. Ya lo veníamos charlando en la campaña electoral, cuando yo fui candidato, tuve una oportunidad de estar con vos y te comenté que había mucho hartazgo tanto con el masismo, con el peronismo, todo eso, que se vio reflejado el voto hacia Milei. Ahora, esos mismos compañeros son los que hoy están empujando el paro del jueves. Por eso el paro del jueves va a ser muy importante, porque también nosotros tenemos mucho contacto con las asambleas populares que hay en todo lo largo de todas las líneas ferroviarias, y se empieza a ver reflejado un hartazgo. Por eso, ojo cuando te dicen, el gobierno todavía tiene el respaldo, permíteme dudar. ¿Por qué? A ver. Porque yo empiezo a ver muchas cosas que antes no se veían. Yo empiezo a ver muchas... Cuando vos le pones el micrófono a la gente así en crudo, cualquier
cualquiera de los periodistas de ustedes. Cuando vos lo pones en crudo, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que había un canal que ponía una urna, a quién votaban, todos votaban a Milei, 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 Milei. Hoy en día no se ve eso. Entonces, si bien todavía no hay una ruptura que vos digas, ya está, este gobierno tiene los días contados, yo empiezo a ver una ruptura como empezó a ver con Menem, cuando fue el Lutazo, cuando empezaron a cantar El Turco nos cagó. Vos sos muy joven, pero... No, pero lo recuerdo, pero sí. me acuerdo que yo lo cantaba. Bueno, algo que pasó de vuelta como en los 90 fue la marcha universitaria, ¿no? Que volvió a reconciliar a muchos que durante el kirchnerismo se habían distanciado. De hecho, fue lo más grande, yo no sé si vos pensás igual, pero fue la marcha más grande de 2001. Sí, yo la comparo con la del 82. Con la del 82 de... Me dijo lo mismo alguien que la vio, yo ese año nací. Sí, yo la vi. Pero... La del peronismo y la del radicalismo, exacto, ¿no? Contra la dictadura. Claro. Ahora, Milei la ignoró olímpicamente. Bueno, pero él tiene que construir un relato. Está bien, pero con el paro del jueves, ¿qué te parece que va a pasar? Cuando sale el movimiento obrero, si sale organizado y sale bien organizado, el que se meta adelante lo aplastamos. ¿Así nomás? Así nomás. Lo que pasa es que tenemos un problema. Tenemos muchos directores técnicos que hinchan por el equipo contrario. ¿A quién te referís? A muchos sindicalistas, muchos políticos, porque la verdad, que haya diputados que se dieron vuelta por una porción de pizza, me refiero a muchos diputados del peronismo que votaron la ley ómnibus, que ahora, ahora cuando necesitaban los votos venían a vernos a todos. Y ahora vos los llamás y no te atienden ningún teléfono. Vos decís los que votaron en particular algunos artículos, porque en general se opusieron, ¿no? Sí. Y quiero ver lo del Senado. El otro día estuve hablando con Pablo Moyano, casualmente estábamos hablando de esto, y me dice, estamos a 4 votos de dar vuelta a la historia. Le digo, ¿estás seguro? No pongas tantas fichas ahí. ¿Vos creés que el jueves se puede dar vuelta a la historia? Yo creo que todo va a depender si nosotros logramos que el jueves va a ser una muestra. Yo creo que el día que se discuta la ley, todos los argentinos tenemos que estar rodeando el Congreso. Porque una de las cosas que contaban nuestros compañeros, los diputados del Frente de Izquierda, es que nunca habían visto tanto lobby, tan descaradamente, yendo a ver diputado por diputado para que cambien los votos. Es impresionante. Impresionante. De verdad, el régimen incentivó las grandes inversiones, lo del tabaco, el tabaco fue terrible. Por eso. Entonces, es escandaloso. Entonces, ¿quieren hacer lobby? Bueno, nosotros vamos a hacer lobby en la calle. Vamos a sacar a todos los compañeros de la calle y lo vamos a poner ahí. Y está muy bien lo que están haciendo los compañeros de aerolínea. Lo vamos a escrachar cuando suban a los aviones. Está bien, pero está tan desprestigiado el sindicalismo en la Argentina que hoy, cuando me compartían imágenes de las asambleas en el Aeroparque o en Ezeiza, lo que hicieron los aeronáuticos, que obviamente tienen miedo, muchos, que en redes sociales está bien, está algo viciada la opinión ahí, pero muchos, bueno, decían que se vayan, están defendiendo su curro. Dudo mucho que muchos de los que critican a los dirigentes gremiales lo critiquen como los critico yo, porque yo lo sufro directamente. Ahora, esto está por encima de eso, ¿no? Mirá. Esto está muy por encima, porque acá lo que te están haciendo es rifándote del país. Es decir, vos mostraste solamente acá en pocos minutos lo que hizo en 3 meses. Imagínate lo que puede hacer este gobierno si le aprueban esta ley para tener las manos libres y hacer lo que quieran. No, entonces, obviamente que nosotros tenemos que sacarnos toda esa mugre que es la burocracia sindical, que son el peor enemigo que tienen los trabajadores. El peor enemigo, porque son las patotas, son los acuerdos con los empresarios, dirigentes multimillonarios, que no tienen nada que ver con los trabajadores. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es otra cosa. Por eso, cuando yo planteo, es importante que los trabajadores tomen el rol que tienen que tomar y que tuvieron históricamente. Siempre hubo burocracia sindical, siempre tuvimos dirigentes traidores, toda la vida. Ahora, cuando el movimiento obrero sale a la calle organizado, no hay quien lo pare. Hoy me decía un laburante de la Feria del Libro, estoy transmitiendo con la radio. Sí, te escucho. Y me decía, capaz hay que hacer como cuando algún carnero sacaba algún bondi en los 80. Bueno. Por supuesto se refería a no violencia, pero sí situaciones de garantizar el paro, digamos, ¿no? El paro hay que garantizarlo y lo vamos a garantizar como sea. Obviamente que yo no creo que vaya a hacer falta
hechos de violencia, porque la verdad que lo que vivo, cuando yo voy al supermercado, no me preguntan si voté al Frente Izquierda o voté a Milei. Claro. Me cobran lo mismo que le cobran al otro. Entonces, la discusión se da en el supermercado, se da con la heladera, se da con los salarios, se da con los impuestazos, se da con la suba de las tarifas. Entonces, no hay que ir tan a fondo. La realidad es mucho más rica que cualquier discusión política. Me quedé con lo que dijiste, que hay muchos laburantes que votaron a Milei. Sí. ¿Qué hablas con ellos? Primero los puteo. Sí, yo soy claro. Nos conocemos. Les digo lo que pienso. Pero después, como yo los veo que son los mismos tipos que hoy tuvimos una asamblea de más de 1000 compañeros en la seccional Aedo. Y son los tipos que te dicen, loco, vamos. ¿Los mismos? Hoy tuvimos asamblea. Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué? ¿Los mismos que te ¿Sí? acaban de decir que votaron a Milei hace 5 meses? Sí, porque ven que peligra su puesto de trabajo. Pues dice, che, los 3.000, los 6.000, ¿no estaremos nosotros? Sí, claro que está vos. Los 6.000 posibles despidos del tren. Y claro. ¿O te crees que van a seleccionar? Te van a preguntar a quién votaste para ver si te echan o no te echan. Cuando se privatizó Ferrocarriles Argentinos en los años 90, no preguntaban a quién votaban, echaron a todos. Echaron delegados, echaron activistas que se pensaban que porque tenían fuero gremial los iba a bancar el gremio, los echaron a todos. Cuando se privatizó, que en esa sí participé yo, Ferrobaires, el gremio le decían, ustedes no se junten con los zurdos, quédense aparte que nosotros a ustedes les vamos a garantizar la estabilidad laboral. No quedó ninguno. Acá no se salva nadie. Acá la pelea es de conjunto. Y eso el movimiento obrero lo sabe. Y como lo sabe, es que tengo muchas esperanzas puestas en eso, en el paro del 9, en la movilización al Congreso, y si eso no alcanza, tenemos que empezar a preparar el paro de 36 horas. Acá no hay lugar para los tibios. Pollo, gracias por venir a la Ley de la Selva. No, gracias a vos. Quédense ustedes porque estamos hasta las 12:30 y en el próximo bloque van a ver algo realmente muy impresionante. En Estados Unidos hay una rebelión estudiantil que está siendo sofocada con una represión inédita. Más de 2.700 detenidos ya en los campus de las universidades más prestigiosas, más caras del mundo. En un ratito hablamos con una profesora de una de esas universidades y Lucía Isikoff nos trae también un informe sobre la Liga de los Gobernadores Violetas. Algunos que fueron electos por otros partidos, pero que casi juegan como si fueran de La Libertad Avanza. Quédate. Buenas noches, Lucía Isikoff. Yo pensaba que no tenía gobernadores La Libertad Avanza. Bueno, así arranca, ¿no, Ale? Así arranca el gobierno sin gobernadores propios y la verdad que necesita un armado que está construyendo, lo venimos contando Karina Milei, en el interior del país para tener gobernabilidad, pero algunos pareciera que dan el salto al oficialismo. ¿Por qué? Se pregunta uno ahora. Bueno, en un gobierno que básicamente le decía no a la obra pública, ya Milei está dando algunos gestos de podemos mandar un poco de plata a algunas provincias, lo ha hecho en Mendoza, por ejemplo, para reactivar la obra pública. Ajá. ¿Estamos dispuestos? No lo dice el presidente, sino sus hombres de confianza, el ministro del Interior, Guillermo Franco, el ala más dialoguista, más política del gobierno. ¿Estamos dispuestos a negociar las deudas de algunas provincias con Nación? ¿Estamos dispuestos a rever en nuestro armado territorial si vamos a presentar candidatos en todos lados, si vamos a armar referentes en todos lados o si podemos negociar con los gobernadores? Y en ese marco de extrema necesidad de muchas provincias, aparecen algunos que parecen hasta contentos de dar el salto. Es, por supuesto, Ale, la fe de los conversos, como claro, siempre sucede, son los más entusiastas con el gobierno. Vamos a ver quiénes, de quiénes estamos hablando. ¿Esto no es lo que hacía la vieja política, lo que hacía la casta? Ha incorporado el gobierno de Javier Milei en los últimos tiempos el látigo y chequera, aunque no lo dicen así. Todavía mucha chequera no hay. Hay más que nada una promesa de chequera, más látigo, más amenaza de escrache y promesa de chequera. Vamos a ver a los primeros. A los primeros que se están tiñendo de violeta, los vas a ver ahora en pantalla. Ahí te puse dos colores. Tenés a los violetas y tenés a unos que están como en transición, que están en un rosado, lila, que se acercan, coquetean, pero no han saltado. El más emblemático del que se habló más en las últimas horas es Raúl Jalil. Ha
dicho Jalil que es libertario? Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que está pasando con Raúl Jalil? Fue el primer impulsor de la campaña de Massa. Él era un gobernador que de entrada dijo, sí, vamos a bancar a Sergio Massa. Son dos peronistas, los primeros que tenías ahí, los violetas, Jalil y Jaldo, que se han desmarcado muy fuerte, no responden obviamente a la conducción de Cristina, el peronismo está huérfano y bueno, estos gobernadores huérfanos tienen ahí el sueño de un peronismo libertario, evidentemente, o un peronismo que le dé los votos al gobierno. Lo de Jaldo fue bastante más penoso porque puso los votos... Rompió el bloque, Ale, en diputados. Antes de nada, el fallido tratamiento de la ley ómnibus, que primero no salió, rompió el bloque. Pero además después el gobierno retiró el proyecto de ley. O sea, lo dejó pedaleando en el aire. Exactamente, pero él está muy contento. Sabés que cuando hace Milei la invitación, porque todo esto también son muchos temas que se dan en paralelo. La discusión de la ley ómnibus, donde los gobernadores tienen mucho peso en el Senado, entonces quiere comprar algunas voluntades, negociar algunas voluntades ahí. Y también está el Pacto de Mayo, que por ahora es puro show, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese Pacto de Mayo, si se hace o no. Dijo Jaldo, nosotros vamos. Pero escuchalo a Jalil, escuchá lo que decía Jalil después de reunirse con el ministro Franco, después de ser escuchado por el gobierno, ¿qué es lo que pedía? Dale. Pensamos que si le va bien al gobierno nacional, también le va a ir bien a Catamarca. Pero bueno, hay que darle las herramientas para que gobiernen en el nuevo paradigma que está funcionando, ¿no? Es espectacular este razonamiento de las herramientas, porque es lo mismo que me dijo Margarita Stolbizer la semana pasada. Exactamente. Me generó bastante revuelo, porque todo lo que argumentaba era en contra de la ley y después le pregunto, bueno, ¿votaste en contra? No, a favor. Claro, pero vos te votan además con determinadas banderas, ¿no? Le tenés que dar las herramientas a un gobierno para hacer algunas cosas en las que vos no estarías de acuerdo. La verdad que es llamativo. Entonces, capaz estoy equivocado yo, pero de verdad me parece que el funcionamiento de los poderes y del equilibrio de poderes en democracia hasta ahora era otro. Claro, y bueno, tiene una representación, ¿no? Entonces, igual te digo que lo de Jalil, ya la senadora Corpacci, por ejemplo, dijo, no, yo no le voy a votar nada al gobierno, tiene buena relación, hay que ver qué pasa con el senador Andrada, pero... Por ahora eso no se traduce en votos. Vamos a ver en qué se traduce ya lo veremos dentro de poco. Mirá lo que decía Jaldo, que no se quiso quedar atrás cuando Jalil da el paso al acercamiento con el gobierno. A ver. Dice que acompaña la posición política del gobernador de Catamarca en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores. Desde las provincias buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficio de cada una de las provincias argentinas. Son tiempos de dejar las diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la patria. Pero entonces es como decías, ya es una liga, tiene un funcionamiento. Claro, se abrazan entre ellos, él porque, bueno, no quiso quedar menos violeta que el otro. Entonces dice, bueno, bienvenido al club. Ahora, esta foto te la traje hace un par de semanas también, porque ahí tenías entre los rosados, entre los lilas, que no se sabe para dónde van, al gobernador de Misiones, a Pasalacua. Sí. Pasalacua que tiene un jefe muy claro, que no es él mismo, sino Rovira. Rovira, el jefe del Frente Renovador Misionero desde hace años. Rovira que en esta jugada de anticipación del gobierno se junta con Lule Menem y con Guillermo Franco y negocian. ¿Qué va a hacer Pasalacua? Bueno, hay que mirarlo, hay que mirar a los misioneros cómo pueden moverse, pero hay una intención de jugar con el gobierno. Y ahora te muestro el último, a Gustavo Sáenz, que también otro masista de primera hora. ¿Te acordás esas viejas épocas de Sáenz como segundo de Massa cantando Arjona en el auto? Sí. Digo, un hombre muy cercano a Sergio Massa. Y ahí está con Karina Milei. Pero además le echaron a la secretaria de Energía. Exacto, Rolón. Que había quedado Flavia Rollón como funcionaria, que era raro que se hubiera quedado del Frente de Todos a La Libertad Avanza, pero que después la echaron intempestivamente y casi la mandaron desalojar su despacho. Ya había un indicio ahí, ¿no? Cuando él la deja, digo, le habilita el pase al gobierno de Milei. Después, bueno, también acá, en el caso de Sáenz, para mí también responde a un tema que tiene que ver con la construcción territorial. Cuando viaja Karina Milei, en este caso con Martín Menem, cierran con Olmedo, en Salta. Él está viendo el crecimiento de los libertarios, puede tener ahí una intención de negociar. Él dice, yo voy a defender al federalismo, pero se lo ve muy cómodo, muy relajado en esa foto con Karina Milei. ¿Qué pensará don Martín Miguel, no? En el fondo. ¿Qué pensará? Bueno, ahí tenés la última foto. Estos son como los conversos iniciales.
¿Puede haber más? Sí. Después tenés, vamos a ver, una segunda fase de gobernadores, que son los aliados de Juntos por el Cambio. Te los englobé todos en Jorge Macri, Cornejo, pero son 10 los de Juntos por el Cambio, todos con sus posiciones particulares, pero se supone que en definitiva van a estar en el Pacto de Mayo y también van a bancar la ley ómnibus, pueden votar en disidencia. No sé, te digo el caso, por ejemplo, de Ignacio Torres respecto a ganancias, los del sur respecto a ganancias, pueden votar en contra de algunos artículos, pero básicamente van a apoyar los de Juntos por el Cambio. Y después ahí te metí a los independientes, porque acá está, me parece, el meollo de la cuestión también en lo que puede pasar con la ómnibus. En los del sur, Beretilnec, Figueroa de Neuquén, Claudio Vidal de Santa Cruz, ahí hay que ver muy bien qué hacen los senadores de Vidal. Y después, bueno, Martín Yarlora, Córdoba, es ahí, y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Yarlora, bueno, también empezó como uno de los más enemistados con el gobierno, se habían agarrado, así como después se agarró con Nacho Torres, se había agarrado con Yarlora y era un ida y vuelta. Ahora Yarlora dijo, se va a firmar en su provincia, dijo, vamos a estar en el Pacto de Mayo. Ah, ¿sí? Dijo, vamos a estar. Hay que ver después con qué quiere salir el gobierno. ¿Sabías que está pensando el gobierno de Milei en unos 10 puntos, que son los 10 mandamientos libertarios, les va a dar medallas a los gobernadores? ¿En serio? Que sí, lo está organizando todo Santiago Caputo con una mirada medio cinematográfica. ¿Medallas? Sí, les va a dar medallas. De hecho, es la Orden de Mayo. ¿Son posta superhéroes? Sí. Tipo... yo tengo el poder. La Orden de Mayo que creó Perón en el 46, que solo se usaba para figuras de extranjeros que vinieran al país y que por algún motivo se los quería condecorar, tiene que cambiar una ley, modificarla para poder dárselas, pero en definitiva estaban pensando en esto, en la Orden de Mayo, dárselas a los patriotas que firmen los 10 mandamientos libertarios, si llega con la aprobación de la ómnibus antes. Esto es con la tuya también, ¿eh? Las medallas. Y Ale, bueno, de acá, de los independientes, el caso que más me interesa resaltarte es el de Zamora, porque Zamora hoy está, digo, Santiago del Estero está dentro de lo que es Unión por la Patria, de ese gran bloque de Mayans, donde Mayans dice, digo, los santiagueños incorporados en ese bloque, dice, estamos bien los 33, que fue la frase con la que salió Mayans. 33 tiene el peronismo, está a 4 votos de obstruirle la ley a Milei. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Zamora, porque está dando algunos indicios de que sus senadores podrían darse vuelta. En el gobierno lo que decían es, de los 3, hay 2 que podrían al menos, porque esto también es importante, no votar en contra. Porque con una abstención, digo, un vuelo de último momento que se suspende, un familiar que se enferma, un faltazo o una abstención, digo, lo que pasó con Manes, por ejemplo, que se abstuvo, miran muy de cerca, no en este caso que respondan a los gobernadores, pero miran muy de cerca qué va a hacer Lustó. Dicen, ¿va a votar con el kirchnerismo o se va a abstener? Bueno, claro, esa idea de votar con el kirchnerismo. Bueno, eso es lo que así lo quiere poner no solo el gobierno, te digo, también el PRO, claro, esa mirada, pero ¿no? es una forma de justificar, por lo menos por el lado de los diputados radicales, fue una forma de justificar la vergüenza de que sus bases, la tuvimos acá la semana pasada, la presidenta de la FUBA, radical. Hablé con la presidenta de la FUBA, radical también, que decía que le daba vergüenza que sus diputados hubieran apoyado la ley ómnibus, que no hubieran hecho nada porque se sesionara por el presupuesto universitario. Y bueno, la excusa que tienen los diputados radicales, que todos los de Lustó y Jacobiti votaron la ley ómnibus, la excusa es, no vamos a votar con el kirchnerismo. Exactamente, Ahora, vamos a ser conducidos llega? por Mayans en este caso. Yo me la juego que Lustó, por todo lo que viene diciendo desde el día 1, tendría al menos que en lo general votar en contra. Abstenerse ya haría ruido, pero bueno, están apostando eso. De hecho, en el gobierno tienen una lista que son los 7 indecisos. En el gobierno y en todos lados están haciendo ese poroteo. Después hay negociaciones cruzadas, algunos cuentan como propio un voto y otros como propio el otro voto, pero hay 7, una lista de 7 que no se sabe cómo van a votar. Muchos responden a los gobernadores patagónicos, así que a mirar eso. Y Ale, te cierro con, bueno, los gobernadores que son los más intransigentes, con Kicillof a la cabeza, o al menos Kicillof se quiere poner a la cabeza de esto, vamos a ver cómo logra armarlo, pero son los que dicen, ¿Pacto de Mayo? No, gracias. ¿A qué voy a ir? ¿A que Milei me dé una medalla de qué? ¿A firmarle qué? Si todavía no, estamos discutiendo todo. Bueno, tenés obviamente a los nombres más duros, a Heinz Fran, a Silioto, a Quintela, a Melella, y te decía Kicillof que intenta
También esto responde a una interna muy problemática que hay en el peronismo bonaerense, pero intenta ponerse al frente de este reclamo. A veces le juega más en contra de la propia interna que en este caso el oficialismo de Milei. Es completísimo lo que has traído hoy, Lu. Muchísimas gracias por eso. Está Laura Weiner comunicada con nosotros desde Estados Unidos. ¿No me dejás separar con la ley del gallinero? Porque si no nos van a quedar todo lo de humor al final. Laura, que estás ahí, un minutito. Hola, ¿qué tal? Hola, ahí está. Sí. Laura Weiner es profe de arquitectura. Gracias por esperarnos, Laura, y discúlpame la demora. La ley del gallinero y vamos a la rebelión estudiantil sofocada por la peor represión en décadas en Estados Unidos. Del bosque de la China, una china me encontré. Como no tenía nombre, carinita le pondré. En el bosque de la China, una china me encontré. Escuchá, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué cantás? ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿No sabes que está todo mal con China? ¿Con China? ¿Y qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Primero con Larry Depósito, ahora con la China Suárez. ¿Con quién más lo va a dar? Pará, emocionado. Con China, el país. Está todo mal, todo muy pesado, porque no nos quieren renovar el swap. ¿El swap? Sí, el swap. En vez del swap de monedas, nos van a dar un swap en caramelos. No entiendo. Es que primero, todo empezó cuando el León dijo que son todos comunistas asesinos. Bueno, no es para tanto. No, bueno, que después Spert se sacó una foto con un funcionario de Taiwán. Pero qué sensible, no es para tanto. Y encima después Mondino dijo que los chinos son todos iguales. Bueno, pero... bueno, no es para tanto. Faltó que dijera que apagan las heladeras de noche. No entiendo. Mira, las cosas con los chinos no van a mejorar hasta que no pongamos las cuentas en orden. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? La reserva, nene. No, la reserva no. La cantidad de perros que tiene el presidente. ¿Y por qué? Y porque para los chinos con la comida no se joden. ¡Ay, claro! ¡Los perros que se comen! En Estados Unidos se vive desde hace 2 semanas, un poquitito más, una verdadera rebelión estudiantil con severa represión. Está siendo sofocada con miles de detenciones arbitrarias, a hoy ya son más de 2.700, y con una escalada de censura en los campus que no se veía desde la guerra de Vietnam. Hoy las prestigiosas universidades de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, amenazaron con desalojar y suspender a los estudiantes que acampen en sus instalaciones en protesta contra la guerra en Gaza, contra la masacre de las fuerzas de defensa israelí en Gaza. Les van a impedir ir a clase, examinarse o incluso acudir a la graduación. Hoy suspendieron las graduaciones, los actos de graduación en esas 2 universidades que, insisto, son carísimas. Ahí están los acampes. Laura Weiner es profesora de arquitectura en la CUNY, en la Universidad Pública de Nueva York, donde empezó la represión la semana pasada a la par de la Universidad de Columbia. Nuevamente, gracias por esperarnos, Laura, y por la gentileza de tomarte este rato para atendernos. ¿Siguen cerradas las universidades, las facultades? Sí, en su gran mayoría siguen cerradas. La nuestra mañana va a abrir solo para lo que es el staff administrativo y hay una promesa de que volverán a abrir hacia el miércoles o jueves, pero bajo condiciones como muy especiales. Tenemos los campus completamente militarizados. Es muy difícil de entrar en los campus, están vallados, están rodeados de policías y solo pueden acceder personas con autorización, no solo con el ID de la universidad, sino también con la autorización específica
de las administraciones para poder entrar. Eso en mi universidad, la Universidad de Columbia, entiendo que ya suspendieron las clases por lo que resta del semestre. Acordate que nuestro año académico está a punto de terminar. Y las graduaciones se están suspendiendo también. ¿Alguna vez habías visto algo así, Laura? No, yo vivo hace 10 años acá en Estados Unidos. Llegué en el año donde explotó el Black Lives Matter y la verdad es que nunca vi sobre todo presenciamos el martes pasado, donde los campamentos fueron directamente arrasados por policías y simultáneamente el de Columbia y el de mi universidad. Para ilustrarte un poco como la situación, mi campus, el de la universidad pública, está exactamente al lado del de Columbia, pero son universidades muy diferentes y eso ilustra un poco, vos lo llamaste de rebelión, pero la verdad que son protestas muy pacíficas de estos campamentos que tienen las universidades en sus campuses. Columbia es una universidad elite, es una de las universidades más elite de Estados Unidos y del mundo. Mi universidad es una universidad de clase trabajadora, por decirlo de una manera, se le dice el Harvard del proletariado, y eso ilustra un poco también cómo estas protestas estudiantiles y estos acampes cruzan clases sociales, cruzan inclusive background ideológicos, cruzan geografías, y la verdad es que son apoyadas por inclusive personajes ilustres de la comunidad judía, como Bernie Sanders, el senador que en las dos últimas elecciones fue candidato preelectoral para ser presidente de Estados Unidos, como Steven Levitsky, que ustedes lo recordarán porque fue la persona que en la Universidad de Harvard le tomó una entrevista tan amable a Mauricio Macri hace algunos meses atrás. Sí. O Omer Barton, que es un académico, profesor muy prestigiosa en la Universidad de Brown, otra de las Ivy Leagues, una de las universidades más poderosas de Estados Unidos, que él es especialista en holocausto. Ahora, es un americano israelí especialista en holocausto. ¿Esto está cediendo con la represión o se enfervoriza todavía más la protesta? Mira, los estudiantes quedaron muy traumados después de la represión de la semana pasada, porque fue violenta, hubo gas pimienta, hubo golpes, hubo estudiantes encarcelados, hubo estudiantes míos que terminaron en el hospital y también hubo situaciones traumáticas, mujeres vulneradas, una situación como realmente muy violenta, pero el espíritu de protesta no se acaba. Los estudiantes están más enojados que nunca porque lo que están reclamando ellos es un canal de diálogo con sus universidades para tomar medidas que inspiren el cese al fuego en Gaza. Y eso data, como vos dijiste al principio de la introducción, de una tradición de protesta estudiantil que data de la guerra de Vietnam. Claro. Que data de las emancipaciones raciales de las minorías en los cupos académicos en Estados Unidos, que data inclusive de las presiones que pusieron las universidades de Estados Unidos para el fin del apartheid, y bueno, y que ahora tienen que reviven. Y déjame decirte una cosa más, que en las universidades todas esas revueltas previas se festejan como la emancipación de los derechos. A través del coraje de los estudiantes, pero que en este caso se están reprimiendo. Hoy el presidente Javier Milei, que está allá en Estados Unidos, está del otro lado, en California, habló de esto, dijo, en algunos lugares ya es demasiado tarde y vemos con horror lo que está pasando acá con decenas de miles de jóvenes en los campus universitarios que reivindican el terrorismo islámico y promueven el antisemitismo. ¿Hay algo de eso en esos campus, Laura? Mira, yo siempre digo que si uno se deja informar por las redes sociales y por el social media, uno puede encontrar la historia que quiera. Pero para mí, digamos, cuando yo tengo que ir a la información, voy a los reportes de la ONU, voy a los reportes de instituciones como Amnistía Internacional y Democracy One. Yo te puedo asegurar, y de hecho estos personajes tan identitarios y tan significativos en la política de la comunidad judía en Estados Unidos
ahora lo avalan. Yo te puedo asegurar que las protestas, nos guste o no nos guste lo que las protestas dicen, eran protestas pacíficas, que en ningún momento reclaman por la legitimidad de lo que hizo Hamás en su horrorífico ataque terrorista del 7 de octubre, sino justamente lo que están reclamando es un cese el fuego a partir de los reportes de la ONU que dicen que ya hay más de 34.000 personas muertas en la Franja de Gaza, que la mitad de esas personas son niños y adolescentes y que hay 2 millones de personas en situación de crisis humanitaria. De vuelta, nos guste o no nos guste, digamos, lo que esas protestas dicen, que es el boicot académico y financiero al gobierno de Israel hasta que no cese el fuego, y a su misma vez la desmilitarización de los campus en Estados Unidos. En Estados Unidos, el derecho a dicha protesta y el derecho a la libertad de expresión es parte de los derechos constitucionales más básicos de la primera enmienda, que son los derechos fundamentales de las libertades de los ciudadanos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué rol? Porque la libertad termina donde empieza a veces el dinero, ¿no? ¿Qué rol tuvieron los donantes, que en muchos casos son de la comunidad judía y que ejercen presión? Acá también en Argentina se está poniendo muy difícil ser judío y disentir con el credo ultraderechista de Netanyahu, con el sionismo, con la masacre en Gaza. ¿Qué rol tiene ese sistema de donantes que, bueno, en algunos casos, algunos medios en Estados Unidos señalan como los principales responsables de esta represión, los que exigieron, bajo pena de dejar de donar, que se desaloje de inmediato estos campamentos? Y bueno, digamos, una de las principales demandas de estos estudiantes es de tener universidades libres de la agenda de los donors. Ya sea universidades públicas, universidades privadas. Las universidades acá se rigen en gran parte a partir de estas grandes inversiones filantrópicas que hacen estos donors. Y déjame recalcarte, no son solo donors que pertenecen como una fracción de ultraderechista judía, para decirlo de una manera, sino son donors que apuestan por la carrera armamentística de Estados Unidos, profundamente vinculada con lo que ahora está sucediendo en Israel-Palestina. Y, digamos, un poco el reclamo es que la universidad, si bien se dicen ser universidades con derecho a expresión, con libertad de expresión, en realidad hay una agenda subyacente que está muy marcada por la agenda de estos donors, y creo que el caso más paradigmático es lo que pasó con la presidenta Claudine Gay de Harvard. Déjame hacerte una aclaración que me parece aclaro yo, sí. Idiomáticamente, donors son donantes, mecenas, son como gente que son pone... grandes contribuyentes filantrópicos, Claro. Que ponen dinero para investigación, que ponen dinero para construir edificios, que ponen dinero para que las universidades en Estados Unidos básicamente sean ricas, para decir, ya sea las públicas como las privadas. Bueno. Y que se pueda avanzar en la ciencia y la tecnología, en las investigaciones sociales, o sea, nadie pone en mecha de juicio esta idea de que, digamos, las contribuciones se usan para eso, son contribuciones transparentes, pero en el momento de conflicto son digamos, condicionantes, nos damos cuenta de que son contribuciones condicionadas. Pero yo lo que te quería aclarar, porque mucha gente me estuvo preguntando, ¿por qué estos estudiantes protestan contra Israel y no protestan contra otros países? ¿Por qué no protestan contra lo que sucede en Irán con las mujeres o lo que sucede en Ucrania? Bueno, en Ucrania yo creo que la principal diferencia es que estos países, por ejemplo, Rusia, Irán, China, son los enemigos de Estados Unidos. Entonces ahí los estudiantes pueden demostrar solidaridad, pero no tienen por qué protestar en donde Estados Unidos como mete las narices de una manera casi directa. O sea, Estados Unidos, digamos, casi en colaboración con el Estado de Israel en la actual acción militar. Entonces, en cierta forma, lo que estos estudiantes reclaman es la acción propia, ni siquiera, digamos, la acción del Estado de Israel, sino la acción misma de Estados Unidos interviniendo en esta guerra en particular.
a Irán no le van a reclamar, digamos, porque ellos en Irán no tienen sus narices, Claro. para decirlo de una manera. Laura, gracias, porque es muy valiente el testimonio que estás haciendo. Feo cuando a uno le dicen valiente, ¿no? Como que da. Pero la verdad que acá, no sé allá, pero acá, insisto, se está enrareciendo mucho el clima en torno a esto. Nada, te lo digo como judío, de ascendencia, de cultura, de pueblo, y claro, y no sé cómo será allá, pero me imagino que también difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que en Estados Unidos, dentro de los ámbitos académicos, intelectuales, en general, y dentro de lo que sería la población demócrata de los Estados Unidos, la verdad que creo que estamos un paso más adelante en el sentido de que ya es muy cuestionable acusar a alguien como antisemita si denuncia como la intervención militar actual de Israel. Acá es moneda corriente. Acá es moneda corriente. Y en ese sentido, como yo siempre lo que digo es como es la misma ONU, la organización de países miembros a la ONU, que le dio vida al Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel no existiría sin la ONU, la que a su misma vez está denunciando la crisis humanitaria en Gaza. Y a mí se me rompe el corazón al decirte eso. No es una posición fácil, pero la humanidad siempre creo que está por delante de la identidad. Laura, los niños mueren de los dos lados. Mil gracias por esto, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Hasta luego. Gracias. Chao. Buenas noches. Laura Weiner, profesora de arquitectura en Estados Unidos, en la CUNY, con un tema que, pero promete seguir y seguir en la medida en la que aquella masacre continúa. Y cerramos con estas noticias que nos hacen dudar en qué país vivimos, si vivimos en La Pampa de siempre o en un país bananero. ¿Cómo le va el leoncito? ¿Bien? Bien, muy bien, Berkovich, contento. Me alegro. Bueno, usted sabe que están pasando de vuelta cosas bananeras. La semana pasada, cuando se aprobó la ley Ómnibus, ahí en la Cámara de Diputados, todavía no tiene sanción, tiene media sanción, pero el jefe de la bancada libertaria, el nuevo jefe, al anterior lo echaron en un confuso episodio, cuando salía de la sesión, trató de explicar cómo esta ley beneficia a los trabajadores. ¡Ah, qué bueno! ¿Quiere escucharlo? Sí. Ahí está. ¿Me da un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Claro, hoy sumaron impuestos. Se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. ¿Cómo que los trabajadores tengan más libertad para...? ¿Usted lo entendió, León? Bueno, no es fácil explicar el funcionamiento de una ley. Me parece mejor cómo explica las cosas el senador formoseño, Fernando Paultroni, ¿recuerda? No. Estábamos dormidos el lunes a la noche y vino el Congreso y nos hizo el amor a todos. Sí, ahora le recuerdo, lo pasamos la semana pasada. Sí. Lindo muchacho. Sí. Bueno, tengo otra noticia bananera de la semana pasada. Vio que todas las semanas conseguimos, ¿no? Es una cosa impresionante. Estamos cosechando bananas a lo loco, ¿eh? Sí. ¡Hola a todos! La semana pasada en el Consejo Deliberante de San Isidro le estaban haciendo un homenaje a un excombatiente de Malvinas. Claro, fue el 2 de abril. Bueno, lo hicieron con algo de demora, ¿no? El 2 de mayo. Pero de repente una concejala de La Libertad Avanza pidió la palabra y dijo esto. Palabras para sumarme a los dichos del presidente Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante, más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra. Quiero destacar las palabras del señor presidente. Gracias. ¿Es un homenaje? Pregunta, ¿no? Porque ¿es un homenaje a Thatcher?
Claro. Banana de platino esta. Es que no lo podía creer el presidente del Consejo Deliberante, no lo podían creer los demás legisladores. ¿Sabe qué pasa, Berkovich? Es que es una cuestión material esto, aunque no lo pueda creer. A ver. No por ser marxista. Pero fíjese, hay referentes libertarios que son de madera. Sí. Otros tienen la cara de piedra. Sí. Y algunos son bastante gomas. ¿Cómo no van a mirar a la dama de hierro? ¿Entiende? Claro. Es aspiracional. Entiendo. Bueno, tengo otra. Una para cerrar, si le parece. A ver. Mírela. He bajado de peso. ¿Cómo lo he logrado? Me he comido toda la lata de atún. Me quedan solamente 2 latas de atún. He matado 2 pájaros de un tiro. Por un lado bajé de peso y por otro encontré un excelente mecanismo de ahorro. Mire qué novedoso sistema el de Marra, ¿no? Para ahorrar y bajar de peso. ¿Este es el que ahorraba en latas de atún y le gustaba mirar por neta? Sí, ahorraba en latas de atún y recomendaba reemplazar, no es que le gustaba, reemplazar la educación sexual integral por videos porno para los adolescentes. Ah, bueno, entonces descubrió el agua tibia, no descubrió nada novedoso. Es lo que estamos haciendo todos, Berkovich. ¿Qué? Comernos los ahorros mientras vemos la tele cómo todo se hace garcha. No, León. Y estamos más flacos. Yo estoy muy flaco atrás de la pared esta, ¿eh? La verdad que sí. Ahí. Tengo hambre, che. Gracias, chao, hasta la próxima. A ustedes también, hasta la próxima. Los esperamos el lunes que viene a las 11, como siempre, hasta las 12:30, acá, en La Ley de la Selva.